Buenas noches a todos, bienvenidos a más un conversatorio de la Academia de Historia de la Tuna. Hoy con mi persona, Ricardo Tavares, y a mi derecha, Rafa Chencho. Buenas noches, Rafa. Buenas noches. ¿Qué tal? Una No, no, edición hay, de no, hay, no hay volcanes, no, por ahí Estamos todo perfecto. fantásticamente bien, Esperando que fantásticamente bien. corra todo bien en La Palma, que eso es lo más importante. Y abajo, Ya. José Mateo, Pepe, Hola, ¿cómo estás? pues muy bien. Es Después lo más de importante. pasar Las las vacaciones vacaciones. y engordarnos, ahora estoy sufriendo lo que es eso Ahora y estoy estamos haciendo el camino inverso, ya, ¿no? ¿no? ese es el A camino. Pero perder, bueno, a perder, a perder peso, a perder eso. kilo. Por Vale. eso me oscurezco un poco la visión, ¿eh? Veis que está más oscuro para que no me veáis que ya me voy adelgazando cada vez un poquito más. En compensación, Rafa está mucho más claro, como se puede ver. Sí, Parece que tiene el sol bueno, por detrás. bueno, Perfecto. Uno Rafa, compensa al vale, otro. con cuidado que hoy va a dejar la piel, Rafa, ¿eh? Muy bien. Hoy me voy a desnudar. Entonces vamos a pasar a más un conversatorio que va a abordar algunos temas de una forma más genérica, más general, pero vamos a empezar por uno que probablemente mm, tiene como dirían los franceses, je ne sais quoi. Sí, Um, la negación, el negacionismo, pero en este caso en el apartado de tuna, cuando se habla sobre la investigación de la tuna. Hay siempre y desde siempre, pelo menos en Portugal, penso yo, si no en España también, pero en Portugal, en el caso concreto, siempre habemos tenido gente que o de una forma o de otra se nega las verdades, que nega la verdad, la realidad, la investigación, el trabajo serio, que demora tiempo, que coge su tiempo y su espacio, que tiene su trabajo por detrás de investigación que es muy efectivo, porque después se va a traducir necesariamente en algo, como un libro, por ejemplo. En este momento, aprovecho también para decir que antes de hablar, también dar el ejemplo. Yo estoy escribiendo un libro sobre tuna también. Un día de vamos a tener novedad. Jean-Pierre está escribiendo también para su turno un otro libro. Entonces no somos gente que produce. Tengo aquí a mi derecha un hombre que produce mucha literatura sobre tuna. Abajo Pepe, lo mismo, es exactamente lo mismo. Y nosotros, pienso yo, que sentimos perfectamente en la piel lo que es el negacionismo cuando se habla de tuna. Aquella cosa que la tuna ha nacido en el siglo XII. Me gustaría de empezar por una pequeña un pequeño video que yo tengo preparado en portugués, porque me voy a dirigir solo y por ahora el público portugués, porque AHT también es Academia de Historia de Tuna, además de mi fraco español, mi fraco castellano. Entonces nos vamos a quedar con un pequeño video sobre el negacionismo tuneril en portugués y ya vamos a volver. Estamos a viver tempos onde, apesar de estarmos já a caminho da normalidade, daquilo que é a salubridade e a nível mundial, a saúde pública, acima de tudo, como bem, talvez dos mais, se não o mais precioso para toda a humanidade em geral, estamos ao mesmo tempo a assistir também a um fenómeno de negacionismo. Negacionismo esse relativamente à própria doença em si e depois numa outra fase ou noutro estágio, negativismo também, ou negação também da eficácia da ciência, neste caso através de uma vacina. Ora, o que é que isto tem a ver com os tunas? Perguntar-me-ão. É muito simples, também vivemos em Portugal, e não só, também no resto do mundo, o tunaril, onde esta expressão musical, e a tuna é acima e antes de qualquer coisa, uma expressão musical, onde existe esta mesma expressão musical em qualquer sítio deste planeta, existe também, desafortunadamente, negacionismo tunaril. É preciso combater esse negacionismo tunaril que, não querendo também contrapor qualquer tipo de posição científica, porque não está habilitada a isso, sendo negacionista, tenta desacreditar, tenta desinformar, tenta desvalorizar ou até mesmo anular aquilo que é a verdadeira ciência tunaril. Acima de tudo, para quem estuda a tuna, é a verdade que interessa. Não podemos, por isso, compactuar na Academia de História da Tuna com negacionistas tunaris.
não compactuamos, denunciamos, não podemos aceitar que se diga em pleno século XXI, em 2021, que existem tunas fundadas no século XII ou no Jurássico, talvez, com um bocado de jeito, ainda vamos encontrar uma tuna também na era glaciar. Não, isso é mentira e cabe-nos a nós, os que estudam, que investem tempo, que perdem parte do seu tempo livre para o trocar por investigação em prol de todos, não podemos aceitar que se diga coisas que são negacionismo tunaril puro. Después de este pequeño video en un portugués más o menos correcto como el mío, ¿qué decir de aquella situación de que nosotros que estamos investigando y dedicamos nuestro tiempo a la investigación, estamos viajando a la internet y a dado punto nos coge algo como Vituna ha nacido en el siglo XII? ¿Qué te ocurre decir, Rafa? Bueno, a mí sí me ocurre decir muchas cosas, pero vamos a ver, yo creo que esto es un fenómeno general, que no solamente atañe a la historia de la tuna, sino que es un fenómeno general. Muchas veces se hace hincapié o se habla de la inutilidad de los estudios de historia. Sí. Y se falsea la historia o simplemente no se tiene en cuenta, cuando muchas veces se ha dicho que lo importante de estudiar la historia es para que aquellos errores que se han cometido no se vuelvan a repetir. Y precisamente vuelven a repetirse porque no se estudia la historia. Pero es que además, en lo que hay ya en nuestro gremio, por decirlo de alguna manera, también desvela una crisis fundamental que ha habido en nuestro gremio. Nuestro gremio era un gremio que estaba basado en la educación a los nuevos. Tenía, por decirlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, tiene o debería tener un componente iniciático, que no solamente estaba en coger y pasar al nuevo, al tipo masón, por decirlo de alguna manera, todos los rudimentos necesarios para que pueda llevar a cabo su arte, sino también, por lo menos, los conocimientos necesarios mínimos para que pueda explicar a extraños en qué consiste lo que él predica con su ejemplo. Eso se ha perdido. Se ha perdido. Y en todo, ¿por qué se ha perdido? ¿O por qué se ha perdido? Pues que actualmente a los novatos se les enseña, lo que te interesa es que te toque las 5 canciones del parche para poder salir y tal. Y poco más, no se les instruye de ninguna manera. En mi época de tuna, cuando alguien quería entrar en la tuna, se nombraba un padrino y tal y cual, y por ejemplo, nosotros le dábamos una copia de los estatutos, se le explicaba un poquito de qué iba aquello de la tuna, quién era y de dónde veníamos. Es verdad que cuando se le explicaba esto al principio, pues lo que había escrito era lo que transmitíamos. Pero después, cuando se ha ido investigando sobre este tema, se ha transmitido otra cosa. También la cosa va por barrio, porque aquí hay como todo, hay gente que dice, no, si yo sé que lo que investigáis es verdad, pero a mí me interesa, me gusta más la otra versión. Es más bonita. Es más bonita decir que vengo del siglo XIII. No te olvides porque ahora tengo que aprovechar la ocasión. Está diciendo tú que hay una diferencia entre lo que ocurría hace 30 años atrás con los novatos que llegan a la tuna y hoy. Sí, apartado general de conocer su propia historia. Por supuesto. Pero entre otras cosas porque hay muchas tunas que se han olvidado de lo que son los novatos, porque no le entran desde hace 15 años un novato, por decirlo de alguna manera, con lo cual obviamente se le ha olvidado, ¿no? Bien. Y ahora pasando a Pepe. Pepe, ¿cómo, tú que tienes mucho tiempo de esto, que has pasado por mucho, pienso yo, ¿no? ¿Qué te ocurre decir de la forma como se trata la verdad histórica por parte de los negacionistas de tuna? Mira, yo viví una época verdaderamente muy dura, porque ten en cuenta que yo nazco en el 42, terminada la Guerra Civil Española, empieza a producirse una imagen para el exterior de España que necesita cambiarla, y que en aquel momento el gobierno pues es un gobierno con mucha dificultad, ya que estaba postergado por toda Europa. Era un gobierno que tenía una historia y que se había producido una guerra civil, donde fue la antesala de la guerra mundial, y que
tuvo que cambiar un poco los cambiantes, pero quedó siempre un sustrato de lo que eran las tunas y las estudiantinas, que fue la época de finales del siglo XIX, cuando empieza a hacerse una metamorfosis de lo que es. Entonces, el SEU, que es el que se encarga de limpiar la cara y de recuperar cosas, juega un poco con un poco de la historia, pero no investigada. Y es cuando el SEU pone por medio el siglo XII, cuando no tendría que ponerlo, o el siglo XIII, cuando habla de la tuna, de los 8 siglos, ¿no? Solo para aclarar los portugueses que nos escuchan, el SEO era el Sindicato Español Universitario, ¿correcto? Es así que se llamaba. Exacto. Que era, que era una parte de la falange dedicada exclusivamente a la universidad. No es así. Antes de la guerra civil, fundamentalmente, ya existían dos tipos de sindicatos estudiantiles, por decirlo de alguna manera, o dos facciones. Pero en aquel tiempo lo que estaba controlando eso... Había más de uno, antes de la guerra civil. Por razones ideológicas, después de la guerra civil, pues se le dio primacía a este sindicato, pero anterior a la guerra civil, este sindicato, la Federación de Estudiantes Católicos, que era la FUE. Exacto. Pero en ese caso, estamos hablando ahora del posguerra. Sí, pero el SEU nace en el año 33 en la República. Y empieza a partir de ahí, y lo que dice Rafa es verdad, habían 2 sindicatos, que estos sindicatos, pero claro, en ese momento el que gana es el que domina y el que gana es el que distribuye la fuerza. Y que después de la guerra ha controlado todas las actividades de las tunas, incluso su formación era controlada, ¿no? Exacto. Pero porque hay que entender que vosotros están hablando también para tunos de Portugal. Exacto. Y muchos de ellos, además de hoy mismo tener esta información publicada en la internet, no lo saben. Hombre, yo te puedo decir que la tuna universitaria, cuando estuvo en Portugal, en Coimbra, sé que un grupo de la tuna, porque dentro de la tuna universitaria pues había un cabeza que normalmente era señalado por el Sindicato Español Universitario para que dirigiera las tunas. En este caso, la tuna universitaria, pues era un jefe, había sido jefe del SEU aquí en Cataluña y Baleares. Estuvieron en unas reuniones y estuvieron en una especie de comité de estudiantes en Portugal. Y se comentó estos comentarios que estamos haciendo aquí después de muchos años después, pues allí se comentó, bueno, que el SEU qué es lo que se está haciendo, ¿no? Yo te contesto a la pregunta que tú me haces. Sí. Eso en aquellos tiempos era de otra manera también la forma como se decían las cosas. También los estudiantes y los tunos de hace, pues, 60 años, 70 años, lo asimilaban de otra manera, eran distintos. Se tenía la tuna como una cosa especial. El entrar en la tuna era una novedad tan importante y además importantísimo para ellos, cosa que ahora no. Ahora se entra en la tuna y lo que se piensa es más al paseo me refiero, de llevar la bandurria y sacar, en cierto modo, algunas ventajas, que no digo que no sea así, pero siempre el tuno por sí ha recogido y se ha ayudado, porque había tunos que se trasladaban de otras poblaciones a otras ciudades y necesitaban pues también mantenerse en cierto modo, y bueno, pues el parche era una cosa que siempre ha estado. Lo que pasa que hay el parche en el que el tuno está haciéndolo para vivir. Y eso no es lo mismo. Entonces deja un poco lo que es la historia de la tuna, se pasa de la historia de la tuna y se vive de otra manera. Yo siento mucho, verdaderamente, que no se sienta... Pero no has contestado en mi cuestión. En mi cuestión tiene que ver que, como ves...
No, no, del 12. Como miras tú la gente que nega la historia, porque no estamos hablando de aquellos que no les interesa tampoco, solo viven la tuna, punto. No, no, pero Eso es general, como ha dicho Rafa muy bien. sí, 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 Es aquí sí. en España, es en Holanda, en China, ¿no? Por ahí Yo todo creo bien. que sí, Pero sí. hay una franja, una parcela muy pequeña de gente que casi que se quiere pasar por entendido en la materia, negando Es- los factos históricos. ya, pero Ricardo, hay Vamos, una cosa que es Bien, clara. Ricardo, hay una cosa muy clara. En nuestra época, y te estoy hablando de la época que te hemos comentado hace un momento, no se tenía gente, historiadores como podemos tener a Rafa aquí, como podemos ahí tener, está. porque Ahí. entonces no recibíamos ningún tipo de fuentes para reconocer lo que había. Nos habían dicho, porque vivíamos mucho de la historia de España y hablábamos mucho del siglo XV y del Existía siglo una XIII, narrativa, era una exacto. narrativa general y Entonces única. no había. Luego lo fuimos descubriendo. Descubrimos exactamente lo que era Está el libro diciendo de que los ángeles. está diciendo que esa narrativa única tiene mucho que ver con el momento político entonces. Claro, por Vale. supuesto. a ver, tiene que ver con... Es que yo no estoy tan de También, acuerdo, pero sí, también. tiene también que ver, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues que al movimiento, lo que se llama el movimiento, ¿no? Que es curioso que todos los movimientos se han llamado Son movimientos. movimientos. Todos los movimientos son movimientos. No, lo digo porque también está el movimiento de liberación vasco, o sea que en el fondo, o sea que todo se llama movimiento. Todo Todo es todo es gente y movimiento. exactamente. No era ETA, era el movimiento de liberación vasco. Bueno, en fin, claro, eso en el País Vasco. Y Yo no su sé cómo se... génesis probablemente sería. El peor ha sido después. Bueno, yo no digo... Pero es el igual problema que hay aquí, aquí, es igual en Irlanda, ha sido así también. Pero adelante. el problema que hay simplemente es que son varios problemas, ¿no? Pero sobre todo está la historia de que a mí me gusta más la historia que se ha contado siempre porque además me la aprendo en 3 segundos. Como me la aprendo en 3 segundos y no me molesta nada, pues está. Es cierto, claro, si Es tú me más cuentas, fácil, es más fácil. claro, y yo te digo a ti, mira, no, mira, déjate de historia. Es que la tuna viene del siglo XIII porque además Punto. la fundó Alfonso X el Sabio. Y es que además resulta que Emilio de la Cruz Águila dice que en las partidas, en la segunda partida, título 30, pues ya se define la tuna. Y aquí en Esto, Portugal, no te escúchame, olvides, esto está muy aquí bien, esto está muy aquí bien. Portugal es el califa de Túnez. El rey de Túnez, vale, muy bien. El El rey de rey de Túnez, Túnez, sí. vale, muy bien. Sí. El roi de Túnez, ¿no? Que era francés, ¿no? Es de donde viene, se dice que viene la terminología. Que no existía califado alguno, pero tenía un califa. No, además era el rey, no el califa, no, era rey de Túnez. Sí, pero aquí Era el debía, nombre con el que se era aquí el nombre con el que se la conocía. broma ha pasado, la historia, entre comillas, ha pasado como siendo un califa. Bueno, ese era el nombre con el que se conocía al jefe de las bandas de gitanos y pícaros que asaltan París en el siglo XIV, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver muy bien, no simplemente se dedicaban a la Otra mendicidad, cosa, estaban organizados y tenían un patriarca, por decirlo de alguna manera, y allí se le conocía como el rey de Túnez. Vale, no tiene, no, aún así, pues, y en pero España, centrando la cuestión, ¿cómo ves tú? pero ¿Cómo déjame ves? hablar, cojones. Vamos a ver, te cuento. A mí lo que realmente me sorprende es que aquí haya gente que son tunos, incluso algunos son profesores de derecho. Y llega y te dice, no, coño, es que la tuna, es que ya Alfonso X el Sabio en las partidas, te dice, bueno, tío, ve y lee las partidas, cojones. Sí, las partidas. Yo estoy mirando ahora aquí. Pero explícanos a quien está viendo este conversatorio, Emilio de la ¿por Cruz, qué esto ocurre? porque Emilio de la Cruz Aguilar, porque en España, es curioso cuando estamos hablando de turno universitario, estamos hablando de universitarios, gente que deberían de ir a favor del saber científico. Es su El científico es profesión, el profesión del investigado, demostrado estudiante y tal y cual. es estudiar, Sin embargo, se ¿correcto? van al saber propio de la edad antigua. Quiere decir que en la edad antigua no existía un saber científico como tal, sino que se daba la razón a aquella persona que tenía autoridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si Sófocles decía que tal cosa es así, pues como todo el mundo sabía quién era Sófocles, pues Sófocles tiene razón. Si lo decía Pepito el carpintero, pues obviamente no, porque Pepito el carpintero era un don nadie. Pues aquí, como Emilio de la Cruz Aguilar fue el primer tío que escribió su hazaña de tuna, porque lo hizo fue escribir su hazaña de tuna, y al principio cuando la escribe dice que de su escritor no hay que temárselo al pie de la letra, que él
de lo que ha escrito, alguna parte es verdad, otra es medio Es inventada y otra romance. es totalmente fantasía, se la ha inventado Sí, totalmente. Entonces lo que sí. hizo fue coger una partida en la cual se define la universidad y se dice, la universidad es ayuntamiento de escolares que estudian tal y cual no sé cuánto. Cogió esa definición que aparece en las partidas y la transfundió a la tuna. O sea, dijo, tuna es ayuntamiento de escolares tal y cual, pero las partidas no pone tuna ni polla en vinagre, ¿entiendes? No pone nada de eso. Pero como lo dijo Emilio de la Cruz, tiene razón. Tiene razón. ¿Entiendes lo que te digo? Y esta, Y más razón, y más razón y esta tiene gente que es profesor de Derecho en facultades dice, cuando no es hay que eso es verdad. contrapunto, ¿no? Cuando no hay Claro. contrapunto, cuando no hay, ¿eh? Cuando no hay Yo una creo que otra no se puede, historia. bueno, yo creo que no se puede ser buen turno si no eres buen universitario. Y para ser buen universitario, desde luego, lo primero que hay que hacer es tener sentido crítico y no creerte las cosas a pie juntillas. Las diga quien las diga el Papa de Roma. La diga el Sí, Papa de Roma. O sea, simplemente estamos todo. Yo he genérica dado y yo he dado clase en universidad y a mi alumno le decía que yo voy a explicar la asignatura y voy a decir lo que pienso sobre determinadas cosas, ¿no? Pero que y ustedes no tienen ahora por qué creerme. y ahora un ejemplo directo, perfectamente práctico y que ha ocurrido recientemente. ¿Cómo se explica que exista gente hoy mismo que diga que una tuna ha sido fundada antes de la fundación de la institución que alberga esa tuna? Eso yo te lo dije yo, que eso es acojonante. Eso es acojonante. Es que Pero hace no mucho se murió. ¿cómo explicas tú, siendo historiador de tuna, que exista gente que tampoco tenga la falta de cuidado en hacerlo mal, pero bien? No sé si me ha hecho entender. Bueno, vamos a ver. El tema es el ¿Cómo siguiente, es además posible? es una cosa que tú luego publicaste y que yo pasé en el grupo interno que nosotros tenemos. Se muere un tuno de una tuna de colegio mayor que al momento de su fallecimiento militaba en una cosa que existe muy conocida en España, que es una agrupación de tunos de distintos sitios de España, por decir, antiguos tunos o tunos antiguos o tunos usados de distintos sitios de España, ¿vale? Sí, Entonces dice, ha muerto o ha fallecido nuestro hermano tal y cual, no sé cuánto. ¿Qué lo que pertenece? lamentamos, por supuesto, porque la cuestión no tiene nada que ver. Bueno, eso no Que se tiene quede nada que ver. claro, una No cosa estoy es una criticando. cosa, otra cosa es otra No, cosa. no, por supuesto. Que perteneció a la tuna del Colegio Mayor X, de tal ciudad. Bueno, que estamos hablando de muy antigua, solamente puede ser de 3 ciudades o 4. Una de tres, sí. Bueno, Adelante. de Salamanca concretamente. Del Colegio X, Colegio Mayor X de Salamanca. Y te dice que de esa tuna ya existen pruebas de su existencia en el siglo XIII o algo así que decía, ¿no? Claro, tú te vas a la historia de ese colegio mayor y ese colegio mayor nace en 1399. O sea, quiere decir, o sea, nace prácticamente en el siglo XV. Ya no es que no nazca en el siglo XII, no, sino que se nace casi 2 siglos después, ¿no? Porque estamos hablando casi del penúltimo año del siguiente siglo. Entonces, oye, ya está, porque la gente lo pone y la gente se lo ríe y se lo mama y lo repite y tal, ¿no? Y dice, no, es acojonante, es acojonante. A esta gente no le da por coger y hacer nada más que el cruce de datos. Es decir, el colegio de San No, porque Bartolomé. esto me permite. Esto va un poquito no, un montón más adelante de aquello que se podrá llamar de negacionismo, porque no hay ningún cuidado en montar la escena. No, Ya, vuestras señorías han reparado pero que la persona que publicó la narrativa empieza muy mal y continúa muy mal y llega al final. y va a peor, Es, pero la persona que publicó esa es noticia, increíble, es uno de los increíble. miembros de esa agrupación, simplemente copió y pegó una cosa que ya existe por ahí, entonces ya está, ¿no? El problema está en que luego nosotros, los tunos o las tunas, creemos que la universidad nos tome en cuenta y nos tome en serio. Hombre. ¿Cómo se puede, Pepe? Sí, claro que sí, Pepe. ¿Cómo te va a ¿Cómo dar? se puede decir otra broma? ¿Cómo se puede decir en su tiempo, porque ahora no? Probablemente porque quien no lo ha hecho ha refletido, así que es, sobre lo que estaba haciendo y escribiendo y divulgando. Pero en todo caso, ¿cómo se puede decir que una tuna está dispensada de beca por un rey? Mira, Me explica, por favor, la motivación
de quién, estando en una tuna, lo Una publica cosa, año tras año, tras año, tras año, en una libretos cosa, de certámenes que están sí. aquí atrás. Bueno, Sí, pero sí. escúchame, una cosa, cuando ahora hable Pepe, porque esto aún no sabía que tú ibas a sacar este tema. Hoy he tenido yo una conversación WhatsApp sobre este tema. Entonces, cuando termine Pepe, voy a hablar sobre Probablemente por alguna razón. Pero Pepe primero y Rafa después. Y tengo una otra tercera. Yo verdaderamente cuando leí eso, la verdad es que se abría la tierra porque decía, ¿cómo puede ser que una persona, además, vamos, no sé si os acordáis el vídeo que hice yo sobre la investigación, que dije quién éramos nosotros y qué hacía la investigación. Se sigue unos pasos la investigación, pero barbaridades, aberraciones, no se pueden decir en público. Porque esto lo que lleva es a que la gente no crea en nadie, en nosotros. En nosotros, ya no me refiero a nosotros, sino a la investigación, que es una cosa muy loada y muy culta que se tiene que hacer, que es que si no investigamos no conocemos nada. Y esto, cuando ves estas cosas, verdaderamente te rasgas las vestiduras como hacía en el Sanedrín, porque para romper las vestiduras. Que se quede, todo lo que se quede absolutamente claro. No es mi intención, y acredito que tampoco de alguno de vosotros, estar haciendo juicios, sea de que tú no sea. No es eso que estamos aquí tratando. Pero también vale para lo que estamos tratando, por supuesto, también vale, lo que estamos tratando es otra cosa, es las motivaciones de quién se propone hacer algo como así. Vale, pero eso es voy a contar dos cosas. Una que me ha pasado hoy al mediodía, es que yo no sabía que íbamos a hablar de esto, porque además ha sido tú esta tarde. Nos enganchamos esta tarde y hablamos de esto. No. Hay un grupo de antiguos tunos que están conformando una cuarentuna que ya existía, pero se había roto y tal y cual. Y es de un sitio donde yo viví y, bueno, pues yo estoy en ese grupo porque yo viví en esa ciudad, que no es la mía, ¿vale? Y están decidiendo ahora qué beca ponerse o dejarse de poner. ¿Sabes? Pues si tal escudo, que si lo otro. Y entonces llega uno y dice, pues, ¿y si no nos ponemos beca? ¿Y si nos hacemos un escudo y no lo cosemos al jubón? Y entonces dice alguien, a quien por cierto es alguien que yo quiero, admiro, Carlos, si ves este vídeo, pues tal. Y dice, no, es que eso no lo podemos hacer. Dice, porque en España, Carlos, no he dicho el apellido, pero también lo podría decir, que le da seguro. No, eso no lo podemos hacer. Eso no lo podemos hacer por una razón, porque en España solamente hay dos tunas que están exentas o están eximidas, como se quiera decir, de portar becas por concesión real o por bula papal, no sé, porque dice actualmente lo que él dice, que son. Pero encaminado está. Compostela y la de Granada, tal y cual. Entonces yo creo que eso nosotros no podemos hacerlo así porque así. Y entonces digo yo, no, eso es una patraña totalmente. Por casualidad, si yo te iba diciendo un error, me corrigen, por favor. No son dos, son tres. Porque la antigua tuna de Distrito de Sevilla también no tenía beca. Es que yo esa tuna no la he conocido, ¿eh? A Distrito de Sevilla yo no la conocía, pero Distrito de Sevilla, en los años que existió... Tenía pienso yo, ¿cómo se dice? Los años 50. No consigo precisar. No lo sé. Yo que tenía una calavera, una calavera en el jubón. Eso yo. Yo no lo sé. Ahora te voy a decir también Adelante. lo bueno. Te digo lo bueno. Una de las tunas de las que se ha hablado en este sentido era Distrito de Granada, ¿vale? Distrito de Granada decía que era una tuna que se había fundado al fundar la primera Universidad de Granada, Carlos V. Con el nacimiento de la primera Universidad de Granada, Carlos V, tal y cual no se puede. En ese momento era jefe de Distrito de Granada Adolfo Molina, que además es de Córdoba y es un buen amigo mío. Digo que yo conozco a ellos, estuvimos hablando y le dije, mira, tío, y le pasé cosas. Y cambió él en su página web. Eso ya no lo ponen en su currículum. Lo digo porque a lo mejor la que tú dices detrás es Distrito de Granada, que tendrás, porque Distrito de Granada va y ha ido muchísimo a Portugal. Pero ya no lo pone eso en su currículum que yo sepa. Y en el que publicaron en internet decía algo así como actuales investigaciones, se ha visto a través de investigaciones que la Tuna Universitaria de Granada nació en el año 1948, como tal. La Tuna Universitaria de Granada, porque es que se quede absolutamente claro. Eso es perfectamente de lobar, en mi opinión,
porque corresponde a un evoluir de mentalidades, además de todo, y a una evolución que nosotros también estamos aquí matizando, porque es eso, es para eso también que estamos estudiando la tuna. Pero eso No solo nosotros, por supuesto, pero quien estudia es para aclarar y no para el contrario. No, porque eso es lo que hace. Entonces, por ahí, pero ha dado punto a su turno. ¿Tiene que ver, pregunto yo, Rafa, con también aquella huella dejada hace algunas décadas atrás de solo existir una narrativa y cuanto más antiguo y más fantaseado mejor? ¿Tiene que ver con eso? Todo tiene que ver con eso, pero es que lo gracioso es que esto es tan fácil de comprobar como si tú pones en Google, pones estudiantina antigua y te salen muchas fotos y ninguna lleva beca. La beca es una prenda que nace después de la Guerra Civil, y no nace en la tuna, sino que nace que en algunos colegios mayores, ¿vale? Porque la beca es una prenda colegial. En la universidad tradicional, la antigua, existían estudiantes colegiales y manteístas. Los colegiales ya tenían una prenda especial, el resto era lo mismo, sotana, manteo, ¿vale? Y bonete, con 4 picos, que luego en el siglo XVIII pasa a ser el bicornio, que todos conocemos. Bueno, pues los estudiantes de los colegios tenían una prenda que era la beca, ¿vale? La beca que acababa en rosca, que se ponía en la cabeza, en realidad era una rosca con bufanda, ¿vale? Para decirlo de alguna manera. Y que los actos oficiales se ponían sobre el hombro. Bueno, pues después de la Guerra Civil, especialmente en Madrid, algunos colegios mayores pues deciden recuperar para los estudiantes de esos colegios mayores, para sus propios actos, por ejemplo, el de la presentación de los nuevos colegiales y tal, igual esa prenda. De ahí las tunas de esos colegios mayores, de uno en concreto, o de alguno en concreto, fundamentalmente el Colegio Mayor Hispanoamericano, tal y cual, pues las tunas pues se ponen la beca. En un momento determinado se crea una estudiantina universitaria de Madrid, ¿vale? Que hace una gira por determinados sitios, Sevilla, Extremadura, en los años 43-44. Y los estudiantes de esa tuna pues se ponen su beca. Al ver que quedaba bonito el resto, pues se hacen una beca de color azul y se la hacen todos. A partir de ese momento, la beca, desde el principio de los 40 hasta finales de los 60, es una cosa que se va imponiendo, de verse uno a otro. Y, por supuesto, el traje con beca queda más bonito que sin beca. Solo para distinguir las tunas. Sí, entre ellas. No, simplemente yo creo que fue por cuestión estética. Vieron, oye, ¿eso qué es? Y decían, no, esto es de los estudiantes. Porque era un poquito más colorido. Ya está. Oye, es que le da color, es que es bonito. Sí. Cumple una función también. Porque la beca se hace distinguir por carreras, por cursos. Sí, distinguir el rojo para derecho, el amarillo para medicina. Esto no es una casualidad. Y luego hay carreras que no existían antes y se inventan el color. Se va poniendo. Pero o hay carreras que cambian de color. Y algunas bicolores. Sí, porque el color de magisterio es azul celeste, pero ahora las tunas de magisterio son rojo y blanco. Pero bueno, la historia es eso. Eso que hacía la beca, en su momento, los estudiantes lo hacían en el siglo XIX y antes de la Guerra Civil, los años con un lazo. Y, por ejemplo, en la tuna universitaria de Barcelona, seguramente, pues en la época tenían beca, porque luego se pusieron su beca cuando se la fueron poniendo todos los años. En la tuna universitaria de Barcelona creo que fue a lo largo de los 60, no recuerdo el año. Por ejemplo, en la Universitaria de Córdoba, pues fue también en los 60, ¿no? Pues seguramente en la Universitaria de Barcelona, Pepe llevaría su lacito aquí amarillo. Porque él era de medicina, y el que fuera de derecho, y el que era de Granada, pues llevaría de Granada, de farmacia. Sí, Pepe. Sí. Tienes razón. El problema de las becas, y además en el orden del SEU que dio para que los estudiantes se pudieran identificar por sus carreras, para que no entrara ningún estudiante, que no fuera estudiante, más por vigilancia. El SEU pidió que se colocara en el antebrazo, en el brazo izquierdo, una cinta en forma de escarapela con el color de facultad, que era la forma que podías distinguir, aparte de llevar encima el carnet del SEU, para poder distinguir en caso que te pudieran coger. Y esta es de medicina. Esta es la tuna de medicina. Que no porta beca en este no lleva beca, pero si te fijas bien, aún así. Tiene el colar cervantino, ¿no? Exacto. Y llevan en el brazo izquierdo una escarapela con el color amarillo, porque no todos eran de medicina, habían también de farmacia dentro y se colocaban el morado muchos por llevarlo. Y hasta te puedo decir que había alguno
de que no era de carrera de ciencias, sino que eran carreras de, por ejemplo, ingenieros industriales. Pues ingenieros industriales. Te lo digo porque yo le he vivido esa tuna. Esa tuna que está ahí está además Jones, que es uno de los hijos del que fue presidente de Guinea Ecuatorial, y era médico. Era eso que iba a comentar. Por casualidad, o no encontramos alguien de raza negra, lo que hoy es perfectamente normal. Sí. Pero en aquel tiempo, en una tuna en España, no sería tan normal cuanto eso. En la tuna de medicina. También tiene esa curiosidad, Sí, eran compañeros, fue compañero, estudiamos juntos la carrera. Él era hijo del presidente, que por cierto, al hermano lo asesinaron allí Pues lo que te decía, el escudo que llevaban. Y luego la beca se puso, por ejemplo, universitaria, que estaba comentando Rafa, fue el año 66, el año 65. Con el viaje a Estados Unidos nos concedieron el Víctor de Plata, y ese Víctor de Plata lo pusimos en la beca, y con esa beca roja, granate, que es el color de la Universidad de Barcelona, se fue el viaje a Estados Unidos a la Feria Mundial. Entonces, a partir del 65 se empezó a llevar la beca, y así sucesivamente en casi todas las tunas. La única que la llevó antes que nosotros fue Peritos Industriales, porque Peritos Industriales llevaba la beca roja y blanca, que la hicieron diferenciar por escuela industrial, y como escuela industrial le pusieron una beca para diferenciar. No era beca, era un distintivo en aquel momento, ¿no? Y es así. Pero muy bien, solo decir, no te olvides lo que vas a decir, no te olvides que vas a decir, solo dar conocimiento. Ya vamos a hablar sobre el tema, pero ahora un pequeño intermezzo, solo para decir que esta es nuestra web, que está colgada su ubicación en nuestra página de Facebook, y yo aconsejo a la gente a dar un vistazo en nuestra web de AHT. ¿Estabas diciendo? Unos ejemplillos. Mira, por ejemplo, esta es una foto, a ver, ¿ves? ¿Bien? ¿Veis? Ahí, sí. Ahí. De la Estudiantina Andalucía de Málaga. Mira, como veis, beca no existe, bueno, como ninguna vez. En este caso no era una estudiantina escolar, luego no llevan lacito, ¿no? Como podéis ver, ¿no? Esta es la tuna universitaria de Córdoba en su primera salida en 1951. El día de su primera salida de 1951, una foto original, ¿no? Si veis por aquí, se ve el lacito en el hombro. Y esta es una foto de principio de siglo de un niño de carnaval, que lo que hacían era imitar el disfraz de las estudiantinas, ¿vale? Y mira, lleva su lazo en el hombro, ¿lo veis? Digo, estas son las que ahora mismo, porque tengo ahí esta carpeta, ¿no? Pues, si busco tengo más fotos originales, sabéis que soy un gran coleccionista. O sea que simplemente es. Este es un pequeño, estamos hablando de un pequeño detalle, la beca, que ha servido perfectamente el propósito de explicar cómo fácilmente se coge una narrativa equivocada, perfectamente retroactivada hacia el antaño, y que no corresponde mínimamente a la verdad del facto, y que incluso hoy tenemos gente que casi jurando a pie juntos que la beca es cosa del tiempo del rey Alfonso XIII. En Portugal probablemente de Don Urraca también. No tengo ni idea, pero este tipo de narrativas que salen y parten de gente que no tiene cualquier interés en conocer la verdad, o porque no tienen tiempo, o porque no tienen voluntad, o mismo ingenio y arte para. Entonces, que montan las narrativas equivocadas de siempre, los errores de siempre, y que están fomentando y alimentando de una forma autofágica, digamos así, el error. Y voy a dar otro ejemplo. Mira, este error que tú dices tiene un fundamento. O sea, la gente que hace estas cosas tiene un fundamento. Yo lo veo, yo lo llamo
no sé si os acordáis, la película esta en la que el niño veía muertos, parecía que estaba viendo la realidad y veía muertos por todos lados, ¿no? Pues Sexto este es lo mismo. sentido. Sexto sentido. Son los sextos sentidos de la tuna. Hay mucha gente que tiene el sexto sentido de la tuna y ve tuno en todos lados. Me refiero. Y coge, y ve una ilustración. I see dead people. Exactamente. Yeah. Ve una ilustración del siglo XVIII en la que sale un estudiante y dice eso es un tuno, porque va vestido de estudiante. Todos los estudiantes tenían que ser tunos. O llega y dice, pero ¿cómo puede decir que no existía la tuna? Si aquí se dice que los estudiantes dieron una serenata. Esto no es una tuna. Los estudiantes dan serenata, los carpinteros dan serenata. Una tuna es otra cosa. Es un grupo institucionalizado, tal y cual, artístico, institucionalizado de alguna forma. Que, por supuesto, a lo largo de la vida ha tenido varias características y ahora mismo tiene unas que son totalmente distintas de las que eran en la época de Pepe. En la época de Pepe, la tuna era absolutamente distinta, tanto los tunos lo eran como la tuna lo es ahora mismo, de lo que es ahora. Y las relaciones que existen entre la tuna y la universidad son absolutamente distintas. Pero eso solo prueba el carácter dinámico de la tuna en cuanto a institución. Sí, hay una cosa importante, que es lo que decía Rafa, pero lo que te demuestra este ejemplo, que en unos minutos hemos hecho un ejercicio de investigación y él la ha hecho, Rafa, dando la vuelta con unas fotografías que tenía y ha demostrado las tres partes importantes, en tres tiempos importantes, de lo que es el rodar de la tuna. Y esto es lo importante, es que, a ver, no se puede ir con falacias y entelequias, hay que ir a la verdad, porque es de la verdad con lo que se vive. Y no se puede decir y esconder cosas, porque luego viene el tiempo y se distorsiona. Y cuando nuestros tataranietos, cuando lleguen el momento, posiblemente lo que estamos diciendo ahora, si no tienen la percepción de la verdad, dirán barbaridades. Y esto es lo que está ocurriendo, queridos amigos. La gente, barbaridades. Y se están diciendo cosas que luego todo lo que hemos estado luchando, todo lo que estamos sacando, despiojando, lo vamos a llevar otra vez y cargado de telarañas. No, señores. Palabras al correo gallego en este caso, galego en portugués o galaico-portugués. En gallego, el correo gallego de 1996 de las palabras de Baldomero Cores. Baldomero Cores tiene un libro que se llama Atuna en Santiago, que yo lo tengo por aquí. Precisamente. Y que ha dicho, con el andar del tiempo, la tuna emerge como un grupo organizado para dar nacimiento a la tuna organización, con algunos fines que exigía una ordenación interna capaz de constituir un grupo secundario formal y organizado. Es eso. Es eso. Baldomero Cores ha dicho precisamente y ha matizado lo más importante, en mi opinión, de aquello que debería ser la visión de la tuna en su entorno histórico también. Sí, porque eso es muy importante. Sí. Cuando yo llegué a la tuna, se decía que la tuna era un órgano la tuna estaba vinculada a la universidad o a la facultad determinada, ¿no? Entonces decía, la tuna universitaria está vinculada a la universidad y la tuna de medicina está vinculada a la facultad de medicina, en este caso de Córdoba, de Madrid, de Burgos, de lo que sea, me da igual, ¿no? Actualmente eso no existe. O existen muy pocas tunas. Quiero decir que actualmente la tuna de medicina se pone la beca de la facultad de medicina porque le da la gana. Pero que si al día siguiente se pone la beca de farmacia, pues se la pone y la facultad de medicina no le va a decir nada ni le va a dejar decir. Hay un ejemplo claro, pero claro, vivido y lo he visto con mis propios ojos. La tuna universitaria de Barcelona 2.0, que es la que se reconstruye después de haberse perdido la cueva en la universidad, que es la que va a Chile, va a México, va a muchos sitios, está formada
por un total de 32 personas. 32 personas que son de diferentes facultades, que tocan en otras tunas como telecos, como aparejadores, como medicina. Se quitan la beca de medicina y se ponen la beca de la universitaria. Y es una tuna que engloba las diferentes facultades, pero que cada uno de ellos es su tuna, la lleva y se quita la beca de la universitaria. Es como, pongamos un mal ejemplo, y burdo, la selección nacional de fútbol. Pues, Sí. Pues es lo mismo. Sí, Su en Portugal, en camiseta, Portugal, en Portugal su tenemos camiseta. ejemplos, tenemos ejemplos precisamente iguales, Pero yo idénticos, no precisamente. me refiero a ese. Y no de hoy, no de hoy, ya Yo con no me refiero a eso que huella estás de diciendo, 30, Pepe. 40 años. 40 Yo no, no me 30 refiero años. a eso que estás diciendo, Pepe, aunque tienes toda la razón del mundo. Yo lo que digo es que cuando existe una vinculación, existe algo que compele a las dos partes, ¿no? Sí, claro. Yo te digo ahora que, Pero por el ejemplo, futuro de la tuna yo te digo necesita... ahora, un momento, yo te digo ahora que pongamos que ahora llega el decano de la Facultad de Medicina, creo que es decano lo que hay ahora, es que ni lo sé. Llega el decano de la Facultad de Medicina y le dice a la tuna de la Facultad de Medicina, a partir de mañana no podéis salir a la calle. Si esa vinculación fuera cierto, eso debería de cumplirse, ¿no? Nos puede entrar una risa que no me veas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna vinculación entre las dos. Era precisamente ahí que quería llegar, porque es así tan importante que exista esa vinculación. Hoy, No, es que hoy no existe. Es que hoy no existe. Hoy no existe. En entonces, cambio, la ¿por qué no universidad. es importante? Por Pero, relevante, pero menos. oye, fíjate la vinculación que tenía la universitaria con el rector magnífico de la Universidad de Barcelona, que en el año 78, como no funcionaba como tenía que funcionar la tuna universitaria, les dijo que desalojaran la cueva que tenían en la universidad. ¿Qué quería decir? Desahuciaron el sitio donde se reunía la tuna universitaria. Sí. A partir de ese momento, porque la tuna no funcionaba y porque la tuna se estaba perdiendo, el rector la apartó, cosa que estaba mal, porque eso no se podía haber hecho. Tenía que haber ayudado a que se formara. Pero también la gente de dentro, los tunos que quedaron, no ayudaron a tirar adelante y se desvinculó, y entonces es cuando se formó la Cuarentuna de Barcelona. La Cuarentuna de Barcelona, que en cierto modo después pues llevó el nombre de la universitaria por ende. Pero es eso, hay una vinculación, y esa vinculación de que ahora no existe la vinculación. Lo que dice Rafa es verdad. Viene el rector y me dice que no puedo salir, vamos. Curiosamente en Portugal ainda es el modelo más preponderante, son la tuna vinculada. Pero con una vinculación real, más allá de nominal. Yo estoy hablando de que nominalmente existe la vinculación, pero realmente la vinculación no existe. Ha sido más. Hace 30 años atrás sí, ahora no, claramente. Pero en todo caso, ainda las tenemos. Pero, tenemos tuna incluso que basta por ejemplo, un ejemplo muy reciente. Un cambio de instalaciones de una universidad. En el cambio de instalaciones, una tuna tenía un cuarto, no, una cueva, la sala de ensayo muy grande y la ha perdido de un momento para el otro con el traslado de la universidad. Lo que nos pasó a nosotros. El mero facto del traslado físico de la universidad de un sitio de la ciudad de Oporto para otro ha significado la pérdida de un espacio propio. Y esto tiene que ver precisamente con esta cuestión de vinculación entre la tuna y sus tunos, además de respeto, porque el espacio de esta tuna, que por casualidad es la mía, es un museo. Y entonces se levantan aquí cuestiones que tienen que ver con el patrimonio que es de la tuna a favor de la universidad, porque estaba representando la universidad cuando cogió ese patrimonio. Entonces tenemos aquí una dualidad de posiciones y de visualizaciones de escenario muy interesante por un lado, pero por otro, desafortunadamente,
no muy interesante, porque se Yo, siente cada vez más que la universidad no acoge mm, su propia tuna, la exacto, yo facultad. Eh, Se el nota, se tema nota. el tema que veo yo que está pasando en muchas tunas y en la mayoría de España está ocurriendo, es que cada vez las tunas, su hábitat propio, su hábitat donde tienen allí, pues, los instrumentos, donde tienen los trajes, donde quedan normalmente, o en Ujú, facultades o en la universidad, se ha ido perdiendo. Entonces, ese ujú. cordón umbilical, que quieras o no, te hace sentir estar Sí, sí, sí. en tu universidad, que estás conviviendo, que sales de la cueva, que te vas al bar de la universidad, al lado te estás tomando un café, que vas vestido de turno antes de salir a hacer serenatas. Todo eso se ha perdido, es una esencia que se ha Sí, perdido. aquí también, aquí también. Y es, Aquí bueno, en pues Portugal, en este esto, momento hay excepciones, claramente, y que pero son perfectamente detectables, pero comparando con hace 20 años atrás, es una pérdida muy grande, sí. A pues ver, En ese ese es que nivel, aquí todo ha ido a peor. Mira, cuando yo entré en la tuna, o siquiera incluso los años inmediatamente anteriores, que una facultad no tuviera tuna estaba hasta mal visto, pero para la propia gente de la facultad, para el propio decano, es que estaba mal visto. De ahí hemos pasado a que si no hay tuna, mejor. O lo que sea, o sea, que me da igual. Porque nosotros, en medicina de Córdoba, nosotros en su momento pedíamos presupuesto, pedíamos dinero a la facultad pues, para hacer el viaje al certamen, lo otro, y cuando yo empecé en la tuna, pues siempre se daba algo. De ahí se pasó a que el rectorado daba algo para las tunas, que era tan poco que decidimos todas las tunas de Córdoba en consejo que cada año fuera para uno. Ya el remate del tomate fue que nos entra una decana en la Facultad de Medicina. Nosotros llevamos sin recibir dinero de la Facultad de Medicina un montón de tiempo. Llevamos un montón de tiempo. Digamos que 10 años atrás, que habíamos hecho un disco en el año 94, un disco de estudio, que no es el en directo, que también lo hicimos, ese disco de estudio, pues para hacerlo le pedimos dinero a la facultad para comprar un instrumento. Compramos esos instrumentos, entregamos la factura, nos quedamos el instrumento. 10 años antes, ¿no? Pues entra una nueva decana y lo primero que se le ocurre a la buena mujer es llamar al representante de la tuna para que le traiga los instrumentos. El representante de la tuna se presentó ante la decana porque le dio por ahí, ¿no? Y los instrumentos y le dijo, ¿usted cree que después de 10 años una bandurria en la calle pegando trompazos va a estar viva? Como que esté viva. claro, claro. O sea, que era alguien que no solo no nos llevaba nada, sino que iba a intentar jodernos lo máximo posible. Curiosamente, después de que salió esta mujer, entró un decano. Y entonces se nos ocurrió hacer un disco en directo y hablamos con este decano y nos dio dinero, fíjate, y fue el último que nos dio algo. Bueno, por lo menos estuvo allí presente, no sé si nos dio dinero o no, pero por lo menos tal, se grabó el disco, se grabó en el auditorio, en el Paraninfo de la Facultad de Medicina, lo grabamos en directo. Y fue la última vez que tuvimos. Y la tuna de medicina, y eso tú lo sabes, Ricardo, la tuna de medicina de Córdoba estaba constantemente en el periódico porque nosotros íbamos al año a 6, 7 certámenes y ganábamos premios siempre. Y Medicina de Córdoba llevaba, a través mía, por cierto, una labor informativa muy grande. Luego, la Facultad de Medicina estaba en boca de la gente siempre. Claro. Hacíamos exposiciones, organizábamos conciertos, es que hacíamos de todo. O sea, en la tuna de la Facultad de Medicina sí, Estamos en los últimos y 10 pasaba entre nosotros. minutos. Sí, Sí, fantástico. sí, porque una Y cosa no invalida la otra, ya, ya. no quita la otra tampoco. Estamos en los últimos 10 minutos de este conversatorio de hoy. Y volviendo al principio de la historia de esta charla, ¿ustedes entienden que lo que es más perjudicial para la tuna en sí mismo será la inocencia del ignorante o la maledicencia de quien cambia la narrativa correcta? Mira, yo voy a ser muy rápido. Yo creo que la culpa es de los dos lados. ¿Sí? De los dos lados. La tuna ha perdido su esencia, los tunos han perdido su esencia iniciática y tal y cual, porque la tuna estaba tan mal que hemos dejado entrar a cualquier persona a la tuna. Y entonces, pues la tuna se ha convertido en un ente en el que para tú tener gente, te entra gente que no ha pisado una facultad ni para ir a la cafetería. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, claro, Sí, eso es una gente que, por supuesto, desde luego,
hecho, me parece honorabilísimo, pero desde luego no están interesados en estas cosas. A ellos les da igual, si ellos han entrado por el cachondeo nada más, ellos ni son universitarios ni la madre de los padres. Que hay excepciones también, oye, que hay excepciones, yo no digo que no. Pero bueno, o sea, Pero, nosotros pero lo mismos que hemos hace más pervertido. daño, lo que hace más daño a la verdad histórica de la tuna es Es el que ignorante, la inocencia del ignorante o la maledicencia de no, aquello no, que distorce la historia. la maledicencia del que distorsiona. O del que Claro. teniendo capacidad para poder conocer, siquiera sea someramente, es que actualmente tú entras en Internet y si quieres encuentras investigaciones rigurosas y buenas, y escritos rigurosos y buenos, y justificados, ¿vale? No vale. Aquí el otro día oí yo, por ejemplo, que se decía en un chat por ahí, es que esta gente que investiga, pues te ponen un montón de datos de periódicos y tal y cual. Cuando mi tuna no sale en los periódicos. Eso sí, hubo solamente un año que nos pusimos a mandar informaciones y tal y cual. Y ese año salíamos, ¿vale? Esto, por cierto, es una asociación de antiguos tunos, la que dice, algunos miembros de una asociación de antiguos tunos. Uno de sus miembros dice esto. Claro, lógicamente, simplemente, eso es, coño, vete a los periódicos del siglo XIX y coges las páginas de carnaval. Verás que se cita, en 2 páginas de los periódicos se cita 7 veces a las estudiantinas. A todas. O sea que yo no cojo y digo el liberal de Córdoba del 12 del 1 de 1902 y no me invento el texto, es que yo no tengo tanta imaginación, simplemente investigo. Pero se desacredita con maledicencia, con maledicencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente, ¿Por qué? Pepe, Yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo Rafa, es verdad, es la maledicencia. Mira, el desinformar, a veces informando, está así. Estás informando, pero mal informando. O sea, se hace con una idea, ¿eh? Y no sé por qué se busca esto. Yo, podemos, sinceramente, son los que se puede llamar de negacionistas sí, tuneriles. sí, exacto. Es que llegas un momento y piensas, a ver, la lección está clara, está ocurriendo, debido a todo esto, está ocurriendo el efecto rebote por parte de la academia. ¿Qué hace la universidad? No le importa nada de lo que tiene allí, cuando es una cosa importante, porque la historia está muy enlazada. Y entonces, pues claro, los rectores pasan del tema. Y ese es el problema. Hemos perdido tener esa vinculación directa con la universidad. Y esto es un gran problema, porque no es así. Porque el que no ha pasado por la universidad, oye, no lo entiende, pero el que ha pasado por la universidad sí que entiende. Y yo, como he vivido la época en que estábamos unidos, uña y carne, era la tuna con la universidad, ahora esto, la gente pasa de todo. Se ha perdido. No, Mismo la última cuestión, mismo para cerrar el una cosa conversatorio. que Sí, quiero sí, especificar, antes de la última cuestión, una cosa que quiero especificar. Hay gente que gana notoriedad negando las investigaciones serias. Su Sí. forma de hacerse notorio en algún ambiente, pongamos en una asociación de tuno o de tal y cual, es negar a los investigadores serios. ¿Por qué lo hacen? Simplemente por adquirir notabilidad. Es como lo que hablamos el otro día de esto del los patrimonio mundial tales, de la humanidad. los ¿Sabes? Cada 3 dichos, o 4 años sale sin necesidad, sin que la gente que lo plantee de verdad quiera hacerlo simplemente para adquirir notoriedad de alguna forma que de otra forma no podría adquirirla, porque además generalmente esta gente son mediocres musicalmente, no ha sido nada en la tuna, ni en su tuna, ni en su ciudad como tuno. Suele pero ocurrir. centrando, no tienen competencia, centrando, no tienen competencia entonces de investigación porque no tiene nadie que lo Nadie, ¿no? compruebe. Nadie. No, o sea, le dice, bueno, vale, muy bien. Tú dices que lo que yo digo es cierto. Muéstrame lo que tú has hecho. No ha hecho nada. No ha hecho nada. No ha investigado nada. La No. última cuestión para ambos. Uh-huh. Vosotros entienden como algunos sectores, pero menos aquí en Portugal, que llaman a la gente que estudia y que tiene huella y que tiene publicado y opinión publicada y pública, entienden que nosotros somos, como ellos dicen que somos, los dueños de la verdad. No, si nadie es dueño de la verdad. Vamos a ver. Yo llevo publicando, creo que soy el que más tiempo lleva publicando sobre este tema
con Ramón Andreu Rivas, ¿vale? Que también está en la Academia de la Tuna, ¿no? Llevo más de 30 años publicando y creo que he publicado en sitios muy serios, porque creo que recordar que no todos son hacer tesis, aunque hay quien ha hecho tesis sobre la tuna. Me refiero, mis libros se han publicado por la universidad pasa a un consejo de publicaciones y la universidad no publica cosas que no considera que cumplan un criterio de calidad. Entonces, por ejemplo, a mí la Universidad de Córdoba me publicó la historia de las tunas cordobesas. De hecho, hay muchos profesores que no han publicado su tesis por diversas razones, pero en algunos casos será porque se considere que esa tesis... Pero contestando, ¿somos los dueños de la verdad? No. Mira, es así. Yo he variado a lo largo del tiempo. También hay cosas que cuando empecé dije una cosa, he continuado viendo, he seguido investigando y en algunas cosas he cambiado de forma de parecer. También es verdad que a lo mejor he accedido a algunos materiales que antes no accedí, tal, o he matizado. ¿Pero te consideras un dueño de la verdad tuneril? Mira, yo no. Por supuesto que no. No. Yo lo que digo es que a la luz de lo que yo he investigado, lo que aparece es esto. Pero, por ejemplo, Jean-Pierre es un gran investigador y yo a veces, pues con él tengo alguna diferencia y él a veces las tiene conmigo. Que van más allá de que él sea portugués e investigue las tunas portuguesas y yo sea español e investigue las tunas españolas, porque esto es como todo. Sino cómo apreciamos o qué consideración le damos a tal cosa o a... Pero mira, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. O sea, es una cosa bien clara. Cuando tú estás diciendo una cosa y esos hechos son reconocidos porque es verdad, estás dando la verdad. Entonces, yo no soy propietario de eso, soy propietario de lo que estoy diciendo de unos hechos acaecidos. Y por lo tanto, lo que hago es transportar esos hechos y lo digo en voz, lo escribo. Eso es lo que está haciendo Rafa, lo que estás haciendo tú, lo que estamos haciendo nosotros. Lo otro es tergiversar notoriedades y eso es lo que no están verdaderamente en la filosofía de la verdad. No lo están. Nosotros investigamos un fenómeno y a grandes rasgos podemos decir nuestra verdad sobre un fenómeno, aunque también es cierto que hacemos afirmaciones que desde mi punto de vista son incontrovertibles y es la verdad absoluta. Si yo digo que no existen pruebas, por mucho que se diga en 700 páginas web, en 900 libros, lo diga el rey de Timor, me da igual, diga que la tuna más antigua de España es la del Colegio San Bartolomé de Salamanca, porque de la cual ya existen pruebas en el siglo XIII, es una verdad incontrovertible que eso es falso. Entre otras cosas, porque el Colegio Mayor San Bartolomé de Salamanca no se funda hasta el año 1399, que es prácticamente... Y además hay una cosa muy importante de referir. Prácticamente es que 2 años después... Son 100 años después. Solo es un fenómeno, Solo decir un comentario mismo sobre que estás hablando, que además de todo, el negacionismo nos trae algo muy pernicioso, que es precisamente la cuestión de la dignificación de la propia tuna hacia los otros, el exterior. Porque quien no conozca la historia de la tuna, mismo los trazos más generales, se queda mucho más interesado por romantizado que la tuna sea del siglo XII y no de finales del siglo XIX. Entonces, porque es mucho más romántica, es mucho más apelativo, porque la narrativa es mucho más parecida con una fábula do que propiamente la verdad. Y la verdad es la verdad. No hay otra forma de decir, como decía el cordobita, ¿no? Lo que no puede ser, ¿no? En este caso, la verdad te hace libre. Es la verdad y además no puede ser otra cosa. Aquí es más de lo mismo, Y yo no podía terminar sin dar mi opinión porque solo ha sido moderador hasta una hora y 2 minutos después voy a dar mi opinión. El negacionista, solo para terminar mismo, el negacionista de tuna además tiene otro problema muy grave. Lo hace y voy a ser claro y directo,
por pura envidia. Sí, Pura así. envidia. Y si no hay gente que lo diga directamente, yo lo digo y lo afirmo. Quien lo hace por envidia. Claro. Esto dice mucho de aquello que es el entorno de todos los que de una forma o de otra, o positivista o negativista, se interesan por el fenómeno. Porque yo tengo para mí como claro que quien investiga por la verdad de los factos lo hace no para su crédito, pero para crédito general de la tuna. Y mientras eso, en el otro lado de la barricada, la cosa no se pone en ese término. Yo tengo un caso muy gracioso. A mí hay un compañero de... Tiene que ser muy rápido, que estamos muy rápido, que me dijo, la forma de, de negar la investigación fue curiosa realmente. Me dice, este es un compañero de mi tuna, y me dijo, yo es que no sé por qué investiga. ¿Por qué pierde el tiempo en vez de dedicarlo a otras cosas? Sí. Te digo, por lo que me da la gana. Desde luego te digo una cosa, yo no investigo por dinero, porque de esto nadie gana dinero, claramente. No, nadie esto hace gastar dinero, no ganar dinero. Que me lo digan a mí, que me lo digan a mí. Es al contrario, es al contrario. Yo investigo por curiosidad. En ese punto la investigación seria es muy negativista para nuestro bolsillo. Sí. Y fíjate que además, alguna vez he ganado dinero. Eso ellos también no entienden, porque es mucho más fácil negar por negar, porque no tiene ningún trabajo. Es fácil, es solo negar, basta negar. Y después fantasear sobre el tema do que investigar, perder tiempo para ganarnos credibilidad. Eso no es una tarea de todos y mucho menos para todos. Esta es la reflexión final. Ha sido el conversatorio de hoy muy interesante de AHT. Decir que no somos los dueños de la verdad, no, tampoco, pero hay una cosa que somos seguramente, guardianes de la verdad. Eso sí, estamos aquí para garantizar la guarda, la buena guarda, y no de una forma negativista, pero positivista. Hacer un apelo final a la gente que persiste en fantasear sobre la tuna. Por favor, no, porque eso hace daño a todos nosotros. Es un favor humilde que yo pido en mi nombre y pienso que en nombre de HT. Decir también que hoy los otros elementos no han podido estar, pero brevemente estaremos todos o parte de nosotros. Ha sido el conversatorio de hoy. Me voy a despedir. Antes de eso, Rafa, para la despedida final, te puede despedir de esta buena gente. No me voy a adiós. No te vayas. Vale. Feliz año nuevo y próspero menime. Y un excelente Ramadán. Pepe. Bueno, chicos, yo verdaderamente, cuando estamos en los conversatorios, son de mucho interés porque damos todo lo que tenemos. Me despido de vosotros, un abrazo fuerte online, a los amigos también portugueses, que a ver si el próximo día ya digo algunas palabras en portugués, porque no hay derecho. Son muy amables aquí en Portugal, haciéndonoslo todo en español, y nosotros aquí tan tranquilos. Venga, Rafaelito, tenemos que decir algo en portugués la próxima vez, Sim, nós vamos a ter umas emissões em português e agora vou falar na minha língua nativa, dizer ao público português que também vamos passar a uma fase onde daremos mais atenção, entre aspas, se calhar ao fenómeno em Portugal, também com a ajuda preciosa do Jean-Pierre e do Eduardo Coelho e de alguns convidados também iremos ter aqui para falar connosco, quer portugueses, quer espanhóis e da América Latina e Central. Portanto, nós somos uma academia de história da tuna que é aberta e acolhe todo aquele que esteja por bem e a fazer bem à tuna estudantil de una forma genérica. Ha sido el conversatorio de hoy. Muchas gracias, Rafa, por tu tiempo, por tu dedicación. Muchas gracias, Pepe, por tu paciencia también con nosotros más nuevo. Y un fuerte abrazo desde el Douro Superior portugués para Córdoba y para Barcelona. No ha faltado la ficha verde, está la amarilla, la azul y la roja.
Sí, es verdad. Precisamente. Y hasta el próximo conversatorio. Si quieren con HT, tenemos nuestra web. Dar un vistazo, por favor, porque estamos siempre colgando cosas nuevas. Buenas Hasta noches. el próximo conversatorio. Buenas, hasta luego. Buenas Hasta luego. Adiós. Hasta luego.